sin saberlo subí al auto del asesino en serie que estaban buscando. Antes de seguir con la historia me gustaría pedirte un pequeño favor, suscríbete al canal, deja un like y comparte tu opinión en los comentarios. Todavía siento el clic del seguro de esa puerta cerrándose sola, un segundo después de que yo misma la cerrara, como si el auto tuviera dos dueños y uno de ellos acabara de decidir que yo no volvería a abrirla por mi cuenta. Ese sonido, tan pequeño, tan mecánico, se volvió después la frontera exacta entre la mujer que yo era antes de subir a ese auto y la que logró bajar de él con vida semanas más tarde, y todavía hoy, cada vez que escucho el seguro automático de cualquier auto activarse detrás de mí, el cuerpo entero se me tensa antes de que la mente termine de procesar que ya no hay ningún peligro real, solo el eco de una noche que se negó a quedarse completamente en el pasado. Esa noche salí tarde del trabajo, más tarde de lo normal, porque el turno se alargó por un inventario que nadie había avisado y para cuando fiché la salida ya eran casi las 11. La parada de autobús más cercana quedaba a 15 minutos caminando y cuando llegué, empapada por una llovizna fina que no paraba de caer desde las 9, el cartel del horario me informó, con esa frialdad que tienen los carteles, que el último autobús había pasado hacía 40 minutos. No tenía suficiente saldo en el teléfono para pedir un taxi, mi aplicación de viajes compartidos marcaba una espera de 45 minutos porque llovía y todo el mundo pedía auto al mismo tiempo, y mi compañera de turno, que solía llevarme, se había ido temprano por un dolor de cabeza. Consideré caminar. Eran casi 40 minutos a pie por la carretera que bordeaba el bosque antes de llegar a mi barrio, una ruta que de día parecía tranquila y de noche parecía otra cosa completamente distinta, iluminada apenas por postes que se apagaban y encendían cuando les daba la gana. Empecé a caminar de todos modos porque no vi otra opción razonable. Llevaba el teléfono en la mano, la linterna encendida, y el bolso cruzado sobre el pecho como me habían enseñado a llevarlo desde niña, por si acaso. A los 10 minutos de caminata, con los pies ya doliéndome dentro de los zapatos de trabajo, vi las luces de un auto acercándose por detrás. No iba a levantar el pulgar, lo juro, no era de las que hacen autostop, mi madre me lo advirtió 1000 veces, pero cuando el auto bajó la velocidad al pasar junto a mí y luego se detuvo unos metros más adelante, sentí ese alivio estúpido que se siente cuando algo parece resolver un problema inmediato sin darte tiempo a pensar en los problemas que puede traer detrás. El conductor bajó la ventanilla del copiloto y se asomó apenas, lo suficiente para que yo viera una cara común, de esas que uno olvida a los 5 minutos de haberlas visto. En el supermercado. Rondaba los 40 y tantos, llevaba una chaqueta gris cerrada hasta el cuello, el pelo corto y prolijo, unos lentes finos que le daban un aire de contador o de profesor de escuela. Preguntó si necesitaba que la llevara a algún lado, dijo que con esa lluvia nadie debería caminar tanto tiempo solo, dijo que él vivía cerca de la zona y que no le costaba nada desviarse un poco. Su voz era pausada, casi aburrida, del tono que uno usa cuando repite algo por rutina y no porque le importe demasiado el resultado. Dudé, claro que dudé, pero llovía más fuerte cada minuto, mis pies ya no aguantaban los zapatos y la carretera seguía vacía en ambas direcciones. Miré el auto, un sedán gris oscuro, limpio, sin nada que llamara la atención, con esas calcomanías de inspección técnica pegadas en el parabrisas que de alguna manera lo hacían parecer más confiable, más de persona. Común que va al trabajo todos los días y paga sus impuestos a tiempo. Le dije que solo hasta la entrada de mi barrio, que quedaba a unos 20 minutos en auto, y él asintió como si aceptara una transacción sin mayor importancia. Subí. El interior olía a un desinfectante de esos con aroma a pino artificial, un olor tan intenso que por un segundo pensé que acababa de limpiar el auto esa misma tarde. Los asientos eran negros, de tela, sin una sola mancha visible, sin papeles tirados, sin vasos de café olvidados en los portavasos, sin ese desorden normal que tiene el auto de alguien que lo usa todos los días. Até el cinturón de seguridad, le agradecí, y él arrancó sin decir mucho más, con la mirada fija en la carretera y las manos aferradas al volante a las 10 y las 2, como en un manual de manejo. Los primeros minutos transcurrieron en un silencio que a mí me pareció cómodo, de esos silencios que se agradecen después de un turno agotador. La radio estaba apagada. Afuera la lluvia golpeaba el techo del auto y las luces de los postes pasaban una tras otra proyectando sombras rápidas sobre su perfil. Aproveché para revisar el teléfono, contestar un mensaje de mi amiga Renata preguntando si ya había llegado a casa, y le escribí que sí, que casi, mintiendo por pereza de explicar que iba en el auto de un desconocido, porque sabía que ella me haría preguntas y yo no tenía ganas de justificar una decisión que, en el fondo, ya empezaba a incomodarme un poco. Fue en ese momento cuando noté, de reojo, el asiento trasero. Había una silla de bebé instalada del lado derecho, una de esas sillas grises con correas ajustables, perfectamente limpia, sin un solo juguete ni una manta ni ninguna de las señales normales de que un niño la usara con regularidad. Pregunté, con la naturalidad de quien hace conversación, si tenía hijos, y él tardó un segundo de más en responder, un segundo que en su momento no significó nada para mí y que después no dejé de repetir en mi memoria una y otra vez. Dijo que sí, una niña pequeña, que estaba con su madre esa noche. La respuesta sonó correcta, ensayada casi, como una frase que se repite tantas veces que pierde toda emoción real. Seguimos avanzando y noté que no reconocía del todo el camino.
Le comenté, todavía sin alarma, que mi barrio quedaba por la salida siguiente, la que tenía el cartel del supermercado grande, y él dijo que sí, que ya lo sabía, que solo estaba tomando un desvío porque esa ruta principal solía inundarse con la lluvia y prefería evitarla. La explicación tenía sentido, en teoría, porque esa carretera efectivamente se inundaba en las zonas bajas, lo sabía porque lo había visto pasar antes. Me relajé un poco, aunque una parte de mí, esa parte instintiva que las mujeres aprendemos a no ignorar aunque a veces lo intentemos, seguía atenta a cada giro, a cada decisión que él tomaba al volante. El teléfono me vibró de nuevo en la mano. Era una alerta de la aplicación de noticias locales que tenía instalada desde hacía meses, una de esas apps que manda notificaciones sobre cortes de luz, accidentes de tránsito y, ocasionalmente, alertas de seguridad. El titular decía que la policía había emitido un comunicado urgente sobre el caso del hombre que las autoridades llamaban informalmente el cazador de la Nacional 9, un sospechoso vinculado a la desaparición de al menos 4 mujeres en los últimos 8 meses, todas ellas encontradas semanas después en zonas boscosas alejadas, con signos de haber sido retenidas durante días antes de morir. El comunicado pedía a la población, especialmente a las mujeres que transitaran solas por rutas nacionales durante la noche, extremar precauciones y evitar subir a vehículos desconocidos. Leí la notificación 2 veces antes de que el significado completo de estar leyéndola justo en ese momento, dentro de un auto desconocido, en una carretera nacional, de noche, terminara de asentarse en mi cuerpo. Sentí que el estómago se me apretaba, ese tipo de frío que sube desde el vientre hasta la garganta sin pasar por ningún proceso racional. Me dije a mí misma que estaba exagerando, que la probabilidad de que el hombre que conducía ese auto fuera justamente ese hombre era mínima, casi ridícula, y que estaba dejando que un titular alarmista arruinara lo que hasta hacía un minuto era solo un favor amable de un desconocido con auto limpio y silla de bebé en el asiento trasero. Y entonces bajé el teléfono apenas 1 centímetro, lo suficiente para mirar de reojo el perfil del conductor bajo la luz fugaz de un poste, y algo en la forma de su mandíbula, en la línea recta de su nariz, en esos lentes finos, me hizo clic con una imagen que había visto esa misma mañana, compartida cientos de veces en los grupos de vecinos de mi barrio, un retrato hablado, elaborado a partir de las descripciones de una superviviente que había logrado escapar meses atrás, antes de que el caso se hiciera público. El dibujo tenía el pelo más largo, no llevaba lentes, pero la estructura de la cara, esa mandíbula cuadrada, esa nariz recta, coincidían de una manera que me heló la sangre. Traté de que mi respiración no cambiara, traté de mantener el teléfono en una posición normal, de seguir mirando la pantalla como si estuviera respondiendo un mensaje cualquiera, mientras por dentro cada célula de mi cuerpo gritaba que algo estaba profundamente mal. Escribí, con los dedos temblando tanto que tuve que corregir 3 veces la misma palabra, un mensaje a Renata, subí a un auto, hombre solo, no reconozco la ruta, por favor llama si no contesto en 20 minutos, y debajo pegué, sin pensarlo demasiado, la matrícula que había alcanzado a memorizar cuando subí, unas letras y números que repetí mentalmente como un mantra mientras esperaba que el mensaje se enviara. El mensaje no salió. Miré la esquina superior de la pantalla y noté que la señal había desaparecido por completo, ni una sola barra, solo esas letras pequeñas que decían sin servicio. Pensé que quizás estábamos en una zona de sombra, algo común en esa carretera rodeada de montañas bajas, pero cuando levanté la vista de nuevo hacia el frente, noté que él me observaba a través del espejo retrovisor, no de reojo como quien controla el tráfico detrás, sino directamente, sostenidamente, con una expresión que ya no tenía nada de la amabilidad aburrida de los primeros minutos. Preguntó, con esa misma voz pausada de antes, si todo estaba bien, si necesitaba algo. Le dije que sí, que solo estaba revisando el clima para el día siguiente, y él sonrió, una sonrisa breve que no le llegó a los ojos, y dijo que en esa zona el teléfono nunca tenía señal, que a él también le pasaba siempre, que no me preocupara. Algo en la manera en que lo dijo, en la calma absoluta con la que pronunció esas palabras, me confirmó lo que ya sospechaba sin quererlo admitir, él sabía que yo intentaba comunicarme con alguien, y no le importaba, porque de alguna forma ya había resuelto ese problema antes de que yo pudiera resolverlo. Miré la manija de la puerta, la misma que había usado para subir apenas 15 minutos antes, y noté que el pequeño seguro manual estaba activado del lado del pasajero, un detalle que yo no había tocado. Probé, con disimulo, presionar la manija hacia arriba, y sentí que no cedía, que estaba trabada desde algún sistema central que él controlaba desde su asiento. En ese instante el auto tomó una curva cerrada hacia la derecha, alejándose completamente de cualquier ruta que yo pudiera reconocer, internándose en un camino de tierra flanqueado por árboles altos que apenas dejaban pasar la luz de los faros. Le pregunté, con la voz más firme de la que me creía capaz en ese momento, a dónde íbamos, que esa no era la dirección a mi casa, y él no respondió de inmediato. Condujo un par de minutos más en silencio total, como si estuviera decidiendo algo, como si mi pregunta hubiera activado una especie de proceso interno que necesitaba completar antes de contestar. Cuando finalmente habló, su tono había cambiado por completo, ya no era el hombre amable que ofrecía un aventón bajo la lluvia, sino alguien que hablaba con la certeza tranquila de quien tiene el control absoluto de la situación. Dijo que lamentaba que hubiera revisado el teléfono, que hubiera visto la noticia, que todo habría sido mucho más sencillo si yo simplemente hubiera llegado a casa sin enterarme de nada hasta que fuera demasiado tarde para que importara. El terror que sentí en ese momento no fue el terror de las películas, ese grito agudo e inmediato.
Fue algo más denso, más lento, una certeza física de que mi cuerpo estaba en peligro real y de que gritar o llorar no serviría de nada dentro de un auto cerrado en medio de un camino de tierra sin testigos. Pensé, con una claridad que todavía hoy me sorprende, que llorar gastaría el poco tiempo y la poca energía que iba a necesitar para pensar con cabeza fría. Así que no lloré. Respiré, controlé el temblor de mis manos lo mejor que pude, y empecé a observar cada detalle del auto, cada objeto al alcance, buscando algo, cualquier cosa, que pudiera servirme más adelante. El camino de tierra terminó frente a una construcción baja, de ladrillo visto, con una sola ventana pequeña cerca del techo y un portón metálico corredizo que él abrió con un control remoto antes de meter el auto directamente dentro. El portón se cerró detrás de nosotros con un sonido metálico que resonó como el cierre de una tumba. Adentro, la luz de un foco amarillento colgado del techo apenas iluminaba lo suficiente para que yo distinguiera estantes con herramientas colgadas en perfecto orden, cajas apiladas contra una pared, y al fondo, una puerta de metal reforzada con un candado grueso. Me obligó a bajar del auto sujetándome del brazo con una fuerza que no coincidía en absoluto con su apariencia delgada y ordinaria, como si toda esa fuerza hubiera estado guardada esperando el momento exacto de usarse. Forcejeé, grité una sola vez antes de entender que ningún sonido saldría de ese galpón hacia afuera, y él, sin alterarse, sin perder la calma que lo caracterizaba, me advirtió que gritar solo empeoraría las cosas, que había hecho eso mismo con otras antes que yo y que el resultado siempre había sido el mismo. Me llevó hacia la puerta reforzada, la abrió con una llave que sacó de su bolsillo, y adentro encontré una habitación pequeña, sin ventanas, con una cama de metal atornillada al piso, una cadena sujeta a la pared cerca del suelo, y en un rincón, hecha un ovillo, una mujer joven que al vernos entrar se encogió aún más contra la pared, como si intentara desaparecer dentro del concreto. Tenía el pelo enredado, la ropa sucia, una herida a medio curar en el brazo, y unos ojos que ya no mostraban miedo activo sino algo peor, la resignación agotada de quien ha dejado de esperar un rescate. Me encadenó el tobillo con una argolla que ajustó con un candado pequeño, dejándome un margen de movimiento de apenas 2 metros alrededor de la cama, y salió de la habitación sin decir nada más, cerrando la puerta reforzada detrás de él. El sonido de sus pasos se alejó por el galpón y después escuché una puerta distinta, más lejana, cerrarse también, y después silencio, un silencio absoluto que solo se rompía por la respiración entrecortada de la otra mujer. Se llamaba Marisol, según me dijo con un hilo de voz cuando finalmente reunió el valor para hablarme. Llevaba encerrada allí, según sus cálculos, poco más de 9 días, aunque admitió que había perdido la cuenta exacta porque el galpón no tenía ninguna luz natural que le permitiera diferenciar el día de la noche. Me explicó, con esa voz apagada de quien ha repetido lo mismo muchas veces en su cabeza sin nadie a quien contárselo, que él aparecía cada cierto tiempo, sin horario fijo, a veces con comida, a veces solo para mirarlas, a veces con las herramientas que colgaban ordenadas en el estante del galpón, y que cada visita era una especie de lotería macabra sobre ¿qué tipo de encuentro tocaría esa vez? Le pregunté, con un nudo en la garganta que apenas me dejaba formar las palabras, si había intentado escapar, y ella asintió despacio, contándome que en los primeros días había gritado, había forcejeado contra la cadena hasta lastimarse el tobillo, había suplicado, y que nada de eso había servido para otra cosa que agotarla. Dijo que él parecía disfrutar especialmente de esos intentos, que los observaba con una calma casi curiosa, como quien estudia el comportamiento de un animal atrapado, y que después de un tiempo ella había entendido que la única manera de sobrevivir un día más era dejar de darle ese espectáculo. Le pregunté a Marisol cómo la había recogido, esperando encontrar algún patrón, alguna señal que yo misma hubiera podido ver esa noche de haber prestado más atención. Me contó que a ella no la había levantado en la carretera como a mí, sino que se la había encontrado una madrugada en la puerta de un bar, esperando un servicio de transporte que nunca llegó porque su teléfono se había quedado sin batería a mitad de la espera. Él se había acercado caminando, no en auto, ofreciéndole cargar el teléfono en un local cercano que según decía todavía atendía a esa hora, y ella, cansada, un poco mareada por un par de tragos, había aceptado seguirlo unos metros antes de que todo se volviera confuso y terminara despertando encadenada en esa misma habitación. Escuchar su historia me hizo entender que no existía un patrón fijo que una pudiera evitar simplemente siendo precavida de una manera específica, porque él adaptaba el método a la oportunidad, estudiaba a sus víctimas antes de acercarse, y eso, lejos de tranquilizarme, terminó de convencerme de que la única salida posible era una que nosotras mismas tuviéramos que fabricar con nuestras propias manos. Los días que siguieron transcurrieron en una rutina de terror silencioso que aprendí a soportar dividiéndola en fragmentos pequeños, casi administrables. Aprendí a reconocer el sonido exacto del portón metálico del galpón abriéndose desde el otro lado, un chirrido particular que nos daba, en el mejor de los casos, unos 30 segundos de aviso antes de que la puerta reforzada de nuestra habitación se abriera. Aprendí también a distinguir el ritmo de sus pasos cuando venía de mal humor de cuando venía con esa calma inquietante que Marisol describía como la peor de todas las señales, porque según ella, esa calma solía anteceder a las visitas más largas, las que ella prefería no describirme con demasiado detalle y que yo, con un nudo permanente en el estómago, tampoco insistí en conocer. Una de esas noches, mientras fingía dormir con la respiración pausada que había practicado durante horas, escuché su voz del otro lado de la puerta reforzada, hablando por teléfono con alguien, en un tono bajo pero lo suficientemente claro como para que algunas palabras llegaran hasta nosotras.
Mencionó un nombre que no significó nada para mí en ese momento, dijo algo sobre una entrega que debía hacerse antes del fin de semana, y colgó con una frase que se quedó grabada en mi memoria durante mucho tiempo después, que esta vez tendría que ser más cuidadoso, porque la policía había empezado a hacer demasiadas preguntas en la comisaría del pueblo vecino. Esa conversación, aunque no le entendí el sentido completo en su momento, me dejó una certeza incómoda que compartí con Marisol al día siguiente en susurros. Si él sentía que el cerco policial se estrechaba, era muy probable que decidiera deshacerse de nosotras antes de que ese cerco terminara de cerrarse, y esa posibilidad, lejos de paralizarme, terminó de convencerme de que no podíamos seguir esperando una oportunidad perfecta que quizás nunca llegara. Esa información, por horrible que fuera, terminó de darme algo que no esperaba encontrar en medio de todo ese terror, una estrategia. Si él se alimentaba del miedo visible, de la desesperación ruidosa, entonces yo necesitaba hacer exactamente lo contrario. Necesitaba parecer sumisa, parecer rota, mientras por dentro cada segundo lo dedicaba a observar, a memorizar, a buscar el error que todo plan perfecto termina teniendo tarde o temprano. Pasaron, según pude calcular contando los momentos en que el hambre se volvía insoportable, algo así como 2 días completos antes de que él regresara a la habitación. Entró con 2 platos de comida simple, arroz con algo de verdura, y los dejó en el suelo sin acercarse demasiado, observándonos con esa mirada analítica que Marisol ya me había descrito. Le pregunté, tratando de que mi voz sonara quebrada pero no desafiante, ¿por qué hacía esto? ¿Qué buscaba lograr? Y él, para mi sorpresa, respondió con una calma que resultaba más aterradora que cualquier grito. Dijo que no buscaba nada en particular, que simplemente disfrutaba el proceso, el control absoluto sobre otro ser humano, la manera en que el miedo iba cambiando a las personas con el paso de los días, transformándolas en versiones más honestas de sí mismas. Mientras hablaba, se agachó a recoger el plato vacío de Marisol, y en ese gesto tan simple, tan mecánico, noté algo que hasta ese momento se me había escapado. Llevaba un manojo de llaves colgado del cinturón, y entre ellas, una pequeña, distinta a las demás, del mismo tamaño exacto que el candado de mi tobillo. No dije nada. Bajé la vista, asentí como si aceptara sus palabras con la resignación que él esperaba encontrar, y dejé que se fuera pensando que había ganado otra pequeña victoria psicológica sobre mí. Esa noche, mientras Marisol dormía a ratos entrecortados, le susurré mi plan, tan simple y tan arriesgado que por un momento pensé que ella se negaría. Le dije que la próxima vez que él entrara, yo fingiría un ataque de pánico, algo que rompiera su rutina, algo que lo obligara a acercarse más de lo que solía hacerlo, porque solo así tendría una oportunidad de alcanzar ese manojo de llaves antes de que él reaccionara. Ella me miró largo rato en la penumbra, con esos ojos apagados que durante 9 días habían dejado de creer en cualquier posibilidad de rescate, y finalmente asintió, diciendo que no tenía nada que perder que ya no hubiera perdido antes. Calculamos que él solía regresar cada 2 o 3 días, así que pasamos ese tiempo preparando cada detalle que estuviera a nuestro alcance. Marisol me contó que, en uno de sus primeros días allí, había logrado aflojar un tornillo de la estructura metálica de la cama sin que él lo notara, un tornillo que ahora, con paciencia y usando el borde de una hebilla de mi propio cinturón, terminamos de sacar por completo. Quedó en mi mano un pedazo de metal de apenas 5 centímetros, afilado en un extremo por el óxido y el uso, una herramienta miserable comparada con cualquier cosa que él pudiera tener colgada en su estante, pero la única que teníamos, y en ese momento me pareció la posesión más valiosa del mundo. Cuando finalmente escuchamos sus pasos acercándose de nuevo por el galpón, sentí que el corazón se me subía a la garganta con una violencia que no había sentido ni siquiera en el momento en que entendí quién era él. Me recosté contra la pared, empecé a respirar de forma entrecortada, forcé lágrimas que en realidad no me costó mucho producir porque el miedo real seguía ahí, disponible, esperando ser usado a mi favor por primera vez. Cuando abrió la puerta y me vio temblando, encogida, murmurando cosas sin sentido sobre no poder respirar, se quedó un instante en el marco, observando, calculando, hasta que finalmente entró y se agachó frente a mí para revisar qué me pasaba, cometiendo el único error que necesitábamos que cometiera, acercarse lo suficiente. Clavé el pedazo de metal en el costado de su cuello con una fuerza que no sabía que tenía guardada en el cuerpo, un movimiento que salió de algún lugar más antiguo que el pensamiento, más antiguo que el miedo mismo. Gritó, un sonido gutural y sorprendido, y llevó las manos instintivamente hacia la herida mientras retrocedía tambaleándose, y en ese instante de desconcierto, Marisol, con la cadena todavía puesta pero con el brazo libre, alcanzó a golpearlo con el plato metálico de la comida directo en la sien, haciéndolo caer de costado contra el marco de la puerta. No perdí tiempo pensando en si estaba muerto o vivo. Le arranqué el manojo de llaves del cinturón con dedos que apenas respondían por el temblor, probé la primera en mi candado sin suerte, la segunda tampoco, y para cuando la tercera finalmente giró y liberó mi tobillo, él ya empezaba a moverse de nuevo en el suelo, aturdido pero consciente, con una mano todavía presionando el cuello ensangrentado. Corrí hacia Marisol, encontré la llave correcta para su candado más rápido gracias a la práctica de segundos antes, y la ayudé a levantarse mientras él, detrás de nosotras, intentaba incorporarse apoyándose contra la pared, murmurando algo que no me detuve a escuchar. Salimos de la habitación hacia el galpón principal, y fue entonces cuando entendí que la verdadera pesadilla apenas comenzaba, porque el portón metálico por donde había entrado el auto estaba cerrado con el mismo control remoto que él llevaba en el bolsillo, y ninguna de las llaves del manojo parecía coincidir con ninguna cerradura visible cerca de esa salida.
Marisol, más débil por los 9 días de encierro pero con una determinación que parecía haberle nacido de golpe, señaló hacia el fondo del galpón, hacia una puerta pequeña, casi escondida detrás de unas cajas apiladas, que según ella había visto usar a él en alguna ocasión para entrar sin sacar el auto. Corrimos hacia allí justo cuando escuchamos su voz detrás de nosotras, ya no pausada ni calmada sino cargada de una furia distinta, animal, gritando que no llegaríamos lejos, que conocía cada metro de ese terreno mejor que nadie. La puerta pequeña, para nuestro alivio, no tenía llave, solo un pasador simple que corrí con manos temblorosas, y del otro lado nos recibió la noche cerrada, el aire frío golpeándonos la cara, y una extensión de bosque oscuro que en ese momento, después de días encerrada sin ver el cielo, me pareció el paisaje más hermoso que había visto jamás, aunque también el más aterrador, porque no teníamos ni idea de en qué dirección quedaba la carretera. Corrimos sin mirar atrás, tropezando con raíces, arañándonos los brazos con ramas bajas que no podíamos ver en la oscuridad, escuchando detrás nuestro, cada vez más cerca o cada vez más lejos, era imposible saberlo con certeza, los pasos y la respiración pesada de un hombre que probablemente conocía ese terreno mejor que cualquier animal que lo habitara. En algún momento Marisol tropezó y cayó, y tuve que detenerme, levantarla, cargar buena parte de su peso sobre mi hombro mientras seguíamos avanzando, porque dejarla atrás nunca fue una opción que mi cuerpo estuviera dispuesto a considerar, ni siquiera en medio de tanto terror. El bosque, que de lejos parecía uniforme, se convirtió bajo nuestros pies en un laberinto de pendientes irregulares, troncos caídos cubiertos de musgo resbaladizo y zonas de tierra blanda que se hundían con cada paso, robándonos segundos preciosos que no teníamos para perder. En un momento creí escuchar su voz mucho más cerca de lo que esperaba, casi pegada a mi espalda, y giré instintivamente el cuello sin dejar de correr, encontrando solo oscuridad y silueta de árboles, sin poder distinguir si el sonido había sido real o si mi propio miedo empezaba a inventar amenazas donde tal vez ya no las había. Marisol, a pesar del cansancio evidente en cada bocanada de aire que luchaba por conseguir, no dejó de moverse ni un instante, aferrada a mi brazo con una fuerza que parecía sacada de una reserva de energía que ella misma desconocía tener después de 9 días sin apenas comer. Cruzamos un pequeño arroyo helado que nos llegó hasta las rodillas, el frío del agua cortándonos la respiración por un segundo, y seguimos subiendo una pendiente pronunciada aferrándonos a raíces expuestas para no resbalar hacia atrás. Fue en la cima de esa pendiente, con los pulmones ardiendo y las piernas temblando por el esfuerzo, donde finalmente dejamos de escuchar cualquier sonido que pudiera venir de él, solo el viento moviendo las copas de los árboles y el latido de mi propio corazón golpeándome los oídos con una fuerza que parecía capaz de delatarnos por sí sola. No nos permitimos detenernos a descansar más que unos segundos, lo suficientes para orientarnos hacia donde el terreno empezaba a descender de nuevo, confiando en que toda pendiente que baja termina, tarde o temprano, encontrándose con algún camino hecho por manos humanas. Fue el sonido de un motor, distante pero real, lo que nos hizo cambiar de dirección de golpe, guiándonos hacia lo que resultó ser un camino de grava paralelo al bosque, más angosto que la carretera principal pero definitivamente hecho por manos humanas, señal de que en algún punto llevaría a algún lugar habitado. Seguimos ese camino con las últimas fuerzas que nos quedaban, Marisol apoyada casi por completo en mí, hasta que las luces de un vehículo aparecieron de frente, luces que en un primer instante me hicieron temer que fuera el auto sedán gris regresando por nosotras, pero que resultaron pertenecer a una patrulla policial que circulaba esa zona rural como parte de la búsqueda activa que llevaban semanas realizando por las desapariciones reportadas en la región. Los oficiales bajaron del vehículo al vernos salir tambaleando del borde del bosque, cubiertas de barro, sangre y arañazos, y no hizo falta que explicáramos gran cosa para que entendieran la gravedad de lo que estaban presenciando. Nos subieron a la patrulla, pidieron refuerzos por radio, y en cuestión de minutos el camino de tierra que llevaba al galpón se llenó de luces azules y rojas que jamás en mi vida me habían parecido tan reconfortantes. Escuché, ya envuelta en una manta térmica dentro de la patrulla, que otro grupo de oficiales había logrado interceptarlo cerca del límite del terreno, todavía con la herida sangrante en el cuello, intentando huir campo a través antes de que un perro policía lo alcanzara y lo mantuviera inmovilizado hasta que llegaran los refuerzos. En los días posteriores me enteré, a través de las noticias que ya no evitaba leer sino que devoraba con una mezcla de horror y necesidad de entender, que el hombre había sido identificado oficialmente como el responsable de la desaparición y muerte de al menos 6 mujeres en los últimos 2 años, y que Marisol y yo habíamos sido, según las propias palabras de la policía, las primeras sobrevivientes en salir con vida de ese galpón desde que había comenzado a operar en la zona. La cadena que encontraron en aquella habitación tenía marcas de uso mucho más antiguas que las nuestras, y en un cobertizo adyacente al galpón principal, los investigadores hallaron evidencia suficiente para vincularlo con cada uno de los casos que habían estado investigando durante meses sin lograr un solo avance concreto. Casi 2 meses después, cuando ya había empezado a recuperar algo parecido a una rutina normal, un investigador del caso me citó para revisar unas fotografías encontradas en un disco duro que habían recuperado del galpón, material que documentaba, con una frialdad enfermiza, cada una de sus víctimas anteriores. Entre esas imágenes había una carpeta con capturas de pantalla de perfiles de redes sociales, mujeres que trabajaban turnos nocturnos en la misma zona donde yo había esperado el autobús esa noche, y al final de esa carpeta, fechada apenas 2 semanas antes de que me subiera a su auto, encontré una captura de mi propio perfil, con anotaciones sobre mi horario habitual de salida del trabajo y la ruta que solía tomar caminando hacia mi casa cuando perdía el último autobús. No había sido casualidad que se detuviera esa noche.
Me había estado observando, estudiando mis horarios con la misma paciencia metódica con la que estudiaba a todas las demás, y lo único que había cambiado el curso de las cosas fue que, esa vez, dos mujeres decidieron no dejarse quebrar del todo, y encontraron, en un pedazo de metal oxidado y en la desesperación compartida, la única salida que él nunca había previsto que alguien pudiera tomar. No volví a subir a un auto desconocido desde esa noche, y dudo que alguna vez vuelva a hacerlo. Marisol y yo seguimos en contacto, unidas por algo que ninguna otra persona en nuestras vidas podría entender del todo, un lazo forjado en los peores 9 y 2 días respectivamente de nuestra existencia. El pedazo de metal oxidado que usé aquella noche quedó como evidencia en el proceso judicial que todavía continúa, y que terminó, meses después, con una condena que garantiza que ese hombre no volverá a acercarse a ninguna carretera nunca más.